Lo dijo él. A primera hora. Como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra conectado vía Zoom Efren Guerrero. Él es docente especialista en gobernanza para hablar precisamente sobre el nuevo proyecto urgente del gobierno. Para poner un poco en contexto, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional, que entra en funcionamiento esta semana. Se trata de un proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. El proyecto está calificado como urgente en materia económica. Muy buenos días, Efren. Muchísimas gracias por su presencia aquí en La Primera Hora. Gracias, Andrea. Buenos días y muy buenos días a todos. Bien, entonces empecemos por parte. Incluso ambicioso también desde el nombre del proyecto que ha sido entregado a la Asamblea Nacional de manera general. ¿Cómo ha mirado usted este proyecto? Estoy bastante confundido, sabrás, Andrea, porque siento que este proyecto de ley tiene una serie de elementos que yo, hay que tratar de darle función de varias partes. Se plantea como un proyecto de ley de materia económica habla de la crisis grave, que plantea medios económicos, incautación de bienes, incentivos tributarios y alivios en las zonas violentas, pero lo que a mí no me cuadra, y es lo que se ha discutido este fin de semana, es que el núcleo del proyecto es penal, procesal y de seguridad, y no es económico. Hay muchas medidas como medidas de detención, audiencias únicas, jueces especiales, que no tienen impacto económico directo. También una serie de principios que me parecen curiosos y la verdad, suenan peligrosos. Ejemplo, este principio de soberanía única, y que la soberanía está en el pueblo, pero el gobierno es el que toma las decisiones, y que al final del día él puede tomar decisiones de seguridad sin tener en cuenta a organismos internacionales, organismos de derechos humanos y otro tipo de organizaciones que le pueden ayudar a controlar el poder del Estado y hacer las cosas mejor. Entonces yo creo que hay una desviación temática. Y desde el principio, este proyecto no califica técnicamente como uno de urgencia económica, en mi humilde opinión, aunque tiene elementos económicos y ciencias de seguridad y de derecho penal, y debería tramitarse en un canal ordinario, con un debate más amplio, con análisis constitucional y con participación ciudadana. Desde ahí empecemos, de ahí hay varias cosas que podemos ir conversando. Uh-huh. Sería entonces, digamos, el CAL quien debería revisar a dónde entonces se envía este proyecto, a qué comisión se va a enviar para su tratamiento, y en ese contexto entonces definitivamente usted no estaría de acuerdo en que se envíe, digamos, al tema económico principalmente, sino a un tema tal vez penal, procesal. Que no es una ley económica, porque simula un estado de excepción, sin llamarlo así, generando un mecanismo que ya supera el control constitucional que exige el artículo 164 de la Constitución, teniendo en cuenta que ya la Corte Constitucional le ha dicho no una, sino 5 veces al gobierno que hagamos un ejercicio mucho más sensato del análisis de la situación de seguridad en el marco de un conflicto armado interno. En segundo lugar, permite detenciones sin flagrancia, juicios en una sola audiencia y prisión preventiva obligatoria, porque no se respeta ni el derecho a la defensa ni la proporcionalidad de las penas. Y ojo, y no poniéndome en el plan de, no, es que ya va el doctor Efren Guerrero, debe ser abogado de delincuentes. No, porque hay una lógica detrás del derecho constitucional de asegurar que todo el mundo tenga un debido proceso dentro de un mecanismo funcional de un Estado de derecho. En tercer lugar, permitir allanamientos sin orden judicial previa, bastando solo con la presunción de que hay actividad criminal. Entonces, eso también es un poco complicado. En cuarto lugar, creas un sistema penal paralelo con jueza especial de reglas propias, sin garantías procesales mínimas. En quinto lugar, hay un uso de las fuerzas y control judicial posterior. En otro lugar, y esto me parece curioso, la declaración de objetivo militar a vehículos sin placa o polarizado, considerando que en Ecuador las placas se pueden entregar en meses, dada la falta de material. Entonces, yo creo que es peligrosamente arbitrario, y hay otras cosas: la incautación de bienes sin sentencia de proceso claro, la criminalización de pertenencia a grupo armado sin exigir actos concretos, y creo que hay que construir un tipo penal. Si quieren hacer ese tipo penal, hay que hacerlo de una manera coherente.
Hay que tener en cuenta que eso ya se hizo en Italia en los años 90, en los años 80 con la pertenencia al grupo mafioso, pero eso es producto también de un ejercicio largo, criminológico y de inteligencia que te puede dar datos muchísimo más coherentes. Ujú. Entonces, creo que hay varios elementos que no están claros y que creo que debería el gobierno nacional hacer un ejercicio importante, no solo técnico, sino también político, humano y de gestión pública ya aplicado a seguridad, de tal manera que no parezca una ultramedida agresiva, pero que después no va a tener resultados coherentes en la realidad, o lo más peligroso que tuviera resultados incoherentes o peligrosos en materia de violación de derechos. Así es, muy bien. Vamos a desmenuzar entonces y empecemos por esto del reconocimiento del conflicto armado interno. Aquí hay el artículo 7 expresamente de este proyecto dice que el reconocimiento oficial de un conflicto armado interno faculta al presidente de la República a implementar un régimen específico de medidas para combatirlo, con el fin de cumplir con el más alto deber del Estado, que es el de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, así como para restablecer la paz, el orden y la economía. Reconocimiento del conflicto armado interno quiere decir entonces que se anularía por decreto, por ejemplo, los estados de excepción, es decir, que solo con un decreto ya se puede, digamos, garantizar o verificar que es un conflicto armado interno, que estamos en conflicto armado interno, y de ahí en adelante tener todas estas, digamos, si se quiere, puerta abierta para que se haga lo que se hace en un estado de excepción. ¿Es así, doctor? A ver, ahí viene la primera complicación de esta norma. El reconocimiento de un conflicto armado interno es posible y jurídicamente válido, pero ¿cómo se le reconoce? ¿Con qué efectos y dentro de qué marco es lo que nos importa en este caso? A ver, ¿se puede reconocer un conflicto armado interno en Ecuador? Sí, el 164 de la Ujú. Constitución te lo dice. No implica automáticamente suspensión de derechos o la creación de regímenes paralelos. El artículo 3 del común a los convenios de Ginebra de 1949 reconoce los conflictos armados no internacionales, así como el protocolo 2 de 1977 como enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados dentro del territorio de un Estado. Pero no se requiere una declaración formal del Estado. Eso ya lo dijo la Corte Constitucional y lo plantea los Cinco convenios de veces, Ginebra. claro. Claro, lo que importa es la realidad en el terreno. Si hay actos sostenidos de violencia y grupos armados con un mando responsable. Y ahí viene la pregunta. ¿Nos estamos enfrentando a grupos armados con un mando responsable o es una dinámica delincuencial organizada la cual tiene que ser combatida con todo el poder del Estado? Entonces, la Corte Constitucional ya dejó claro la situación del país y concluyó que existe un conflicto armado no internacional de facto, que no se necesita una declaratoria para aplicar el DIH porque los hechos ya lo configuran y que cualquier restricción tiene que hacerse a través de un estado de excepción válida. En mi opinión, en mi humilde opinión, no se puede usar el reconocimiento del conflicto armado como pretexto para crear cualquier mecánica legal que no te pueda proteger con las garantías y el control constitucional y no puedes utilizarlo esto para evitar declarar un estado de excepción cuando se van a limitar derechos fundamentales. Eso creo que es más o menos viendo tal como está el texto que se presentó por parte del presidente de la República. Ujú. Es decir, en el texto entonces sí se dejaría de lado que se pueda decretar un estado de excepción solo con el decreto del conflicto armado interno en el Ecuador. Exacto, entonces yo me parece muy raro que tú digas, no vamos a poner estado de excepción sino un régimen paralelo de restricción de derechos, cuando el único mecanismo de restricción de derechos tiene que ser el estado de excepción. Y eso lo hemos visto desde el momento, desde el año 2020 con los estados de excepción de pandemia. Ya está súper claro que si tú vas a limitar ciertos derechos, tienes que hacerlo a través del estado de excepción, porque estás generando un régimen de conflicto armado interno que tiene una limitación de derechos mucho más amplia que el mismo estado de excepción. Entonces, ahí es donde tú generas un problema que no el Estado y el gobierno no debería meterse. ¿M? Por otro lado, se crean mecánicas instituye al bloque de seguridad como un mecanismo de gestión pública y no sé hasta qué punto esto se relaciona con el COSEPE, con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado y con la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Entonces, yo creo que no es necesario generar mecanismos paralelos cuando ya tienes mecanismos dentro del sistema. Primera idea. Segunda idea, ¿por qué mezclar proyectos, materias de proyecto de ley en un proyecto de ley que es de urgencia económica? Que está clarito, son leyes en materia de urgencia económica.
las medidas de seguridad son medidas económicas, las medidas de audiencia única son medidas económicas. O sea, si vamos a hacer las cosas, hagámoslo bien. O sea, presenta el proyecto de ley, por ejemplo, yo que hubiera hecho, presentar el proyecto de ley en varios pasos, o sea, los temas Ujú. económicos en un lado, los temas penales en otro lado, las reformas constitucionales que tienen que hacerse en otro proyecto, de tal manera que todo sea coordinado y sea organizado, y que esto también se traduzca en políticas públicas operativas en el terreno. Muy bien, ahora vamos entonces en cuanto al régimen penal aplicable sobre los detenidos en el conflicto armado interno, también digamos en el proyecto se sugiere que el juzgamiento sea a través de magistrados especializados, esa es una digamos de las partes, pero también se propone la concesión de indultos a militares y policías procesados en ese contexto. ¿Qué decir entonces sobre esto, sobre todo esto último? Dar el indulto incluso antes de ser juzgado, antes de iniciar el proceso judicial. A ver, porque el indulto se entiende como el perdón del castigo penal. Estoy haciéndolo en una reducción al absurdo. Es el perdón del castigo penal. Para que haya un indulto tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Ujú. Entonces, la expresión indulto no está bien. Empecemos por ahí. La segunda idea, indultos adelantados, implicaría decir que, oh, sí, sí cometieron delitos, pero no queremos que se los juzgue. Pero eso sí es una característica que creo que no deberíamos llegar a ese nivel. Creo que yo les voy a poner mi opinión muy personal sobre esto y tal vez estoy equivocado. Pero cada bala que nosotros o cada acción de uso de fuerza letal, voy a utilizar un nombre más técnico, o cada acción de uso de fuerza letal que haga el Estado ecuatoriano por funcionarios públicos pagados por nuestros impuestos tiene que ser investigado para que no solo evitemos la impunidad y evitemos excesos, que es el primer aspecto, sino para que nuestro dinero esté bien amortizado. Quiero quedar claro en ese tema porque parecería de que se da una patente de corso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ellos también no quieren tener una patente de corso, quieren tener reglas claras de juego para poder operar dentro de un sistema tan complejo como es la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad transnacional. Entonces, creo que ahí hay ese espacio bien importante de tratarlo con calma. La segunda idea, una sola audiencia para todo el proceso penal, implica reformar el 651 del COIP sin etapa preparatoria en audiencia de juzgamiento separado, con jueces especializados y exclusivos, sin integración clara en la función judicial. Ya hemos visto los problemas, por ejemplo, de los jueces constitucionales y para eso tuvimos referéndum, por ejemplo. La prisión preventiva obligatoria sin medidas sustitutiva. Creo que viola el principio de legalidad penal, viola el debido proceso y la defensa, afecta el derecho al juez natural e independiente y genera una prisión preventiva obligatoria que parece un castigo anticipado. Entonces yo creo que en el fondo esto no cumple estándares y esto nos puede generar problemas. Entonces creo que hay que hacer una amplia discusión sobre el tema. Creo que hay que luchar contra el crimen organizado. Hay multitud de ejemplos internacionales de cómo se han hecho los macroprocesos italianos, alemanes que se han hecho contra las mafias italianas ya muestran que existen metodologías que pueden ser usadas. Implica también que empecemos dándole fondos al sistema judicial. Cuando tú te llegan notificaciones y muchos abogados que escuchan me pueden dar fe de esto, que piden que les mandemos, que los abogados por favor aporten con papel a la unidad judicial para que tú les entregues, para que te entreguen notificaciones. Creo que tenemos que ser súper sinceros. Necesitamos primero tener una reforma integral de lo que se tiene en vez de construir cosas que después generan asimetrías en el sistema. Ujú. En esta norma, en este proyecto que se ha enviado a la Asamblea Nacional, en ese contexto en el que usted acaba de decir, doctor, también se reformaría el 542 del COIP. Este quiere decir que para miembros de la fuerza pública procesados en el conflicto armado interno, en ningún caso cumplan prisión preventiva, arresto domiciliario o uso de grillete electrónico. Para ponerlo un poco en ejemplo, doctor, esto, por ejemplo, podría haber ocurrido en el caso de las Malvinas. Es decir, en este proceso, los militares no hubiesen, o sea, digamos, si esto se aprobara, los militares entonces no hubiesen ingresado al proceso judicial con prisión preventiva los 16 militares involucrados ahora mismo en el asesinato de los 4 niños de las Malvinas, por ejemplo. Creo que esa norma tiene una redacción, digamos, infeliz, que no da la posibilidad
de poder utilizar estándares de derecho a la igualdad y que en el fondo también rompe otra vez el debido proceso si se aplicara tal como lo vemos ahora. ¿Por qué? Porque ahí viene la pregunta, ¿por qué los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no pueden llevar, por ejemplo, un grillete electrónico? O podrían tener prisión dentro de su jurisdicción militar, de su espacio militar, por ponerle un ejemplo. Y eso es lo que me preocupa, Andrea, porque en el fondo lo que se genera son dobles estándares en muchísimas áreas del derecho procesal, lo cual está contrario a la lógica de un Estado de Derecho en el cual todos los actos de los funcionarios públicos, que ojo, Andrea, tú y yo y todos los demás que nos escuchan, pagamos con nuestros impuestos. Y eso implica que ese dinero esté bien amortizado y ese dinero esté basado en una lógica de buen uso en el marco de la protección de todos los derechos de todas las personas, inclusive de los mismos policías y militares, que no pueden verse también expuestos en un proceso donde existen grandes subjetividades y que generarían muchos puntos en blanco, que no pueden ser, pues, dentro de circunstancias tan complejas como juicios penales en el marco de la lucha contra el crimen organizado, que queden tan expuestos a la subjetividad de un proceso penal de una audiencia única, por poner un ejemplo. Debe haber un mecanismo de revisión que no se está dando en este momento. Vámonos al otro lado también, doctor. Usted en su cuenta de red social X ponía un hilo e iniciaba con las cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas buenas que usted ha identificado en este proyecto? Yo creo que hay cosas buenas en términos de pensar el punto más importante de la lucha con el crimen organizado. Cuando tú ves toda la literatura y ves cómo funciona los mecanismos estadounidenses, europeos de lucha contra el crimen organizado, todos responden el primer paso. Hay que seguir la ruta del dinero. Porque va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero los miembros del crimen organizado que son detenidos o que están o que son dados de baja dentro de un enfrentamiento armado con fuerzas de seguridad del Estado son reemplazables, son soldados. Mientras el dinero es irreemplazable porque es el capital con el que se construye la estructura criminal. Entonces, en este sentido, empezar a tratar temas como la incautación, pensar el tema de la recuperación de las zonas donde existe mayor problemas relacionados con seguridad, pensar la manera de cómo el dinero que es incautado se sigue utilizando para luchar contra el crimen organizado, puede ser ya un primer motivo de que debería discutirse de manera más coherente esta ley. Y yo creo que hay elementos. Por ejemplo, ¿de qué te sirve meter a miles de personas presas si no recuperas $1 o no puedes controlar los dineros de lavado? Entonces yo creo que ahí está lo interesante y lo importante que se puede hacer de este proyecto de ley. Y creo que para el gobierno debe ser una oportunidad para dialogar de manera inteligente, para no actuar de manera reactiva y poner, es que los que se oponen a este proyecto de ley están con el otro lado, con los malvados del crimen organizado. Y no es así. Creo que ya la gente está cansada de esa discusión estéril de unos versus otros y lo que se busca es encontrar soluciones en común. Pero cuando alguien hace un proyecto de ley que tiene que tener algún tipo de discusión democrática, hay que estar listos para también modular y ver qué se puede mejorar en el camino. Espero que el gobierno entienda que estos rechazos que ha habido estas últimas horas, estos últimos fines de semana, no lo vea como una oposición, sino lo vea como el ejercicio de un montón de personas que buscan que el gobierno haga las cosas bien. No todo es blanco y negro, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí conectado en la primera hora. Gracias, Andrea. Tengan lindo día a todos. Igualmente, muy buen día. Conversábamos con Efrén Guerrero, él es docente especialista en gobernanza sobre el nuevo proyecto urgente del gobierno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.